Pues hola, nos presentamos de nuevo con ustedes, comunidad de la Facultad de Química y personas que nos estén viendo. Este es nuestro segundo conversatorio pues en el eje de la Semana de la Visibilidad Lésbica, y en esta ocasión vamos a hablar de las experiencias lésbicas dentro de la comunidad LGBT. Nosotras somos la colectiva Tofana y esta es nuestra segunda actividad también en conjunto con Les Venenes de Bismute, que pues somos colectives pertenecientes a la Facultad de Química. Y voy a abrir el espacio para que cada uno nos presentemos un poquito. De nuevo, yo pues soy activista feminista y también activista LGBT, mayormente desde la rama del anarcofeminismo, y pues acá andamos para poder presentarles estas actividades. Yo soy parte de la colectiva Venenes de Bismute. Muchas gracias por conectarse a este nuevo conversatorio. Bueno, yo también soy feminista. No le he entrado mucho al activismo, pero sí soy muy presente en redes, más que nada del lado del ciberactivismo. Aún estoy en proceso de encontrar la rama que más me amplíe el panorama para militar mi feminismo, pero me gusta bastante el decolonial. Y bueno, soy parte de la comunidad LGBT, soy una mujer cisgénero, pero por lo pronto me considero bisexual. Ok, hola, bueno, pues yo soy una mujer transgénero, obviamente pertenezco a la comunidad LGBT, pues yo no le he entrado tanto al activismo feminista, pero sí le entro más al activismo de la comunidad LGBT y a toda esta parte pues de lograr eliminar esta misoginia dentro de la comunidad. Y pues nada, aquí andamos. Y yo me considero pansexual. Hola, yo soy Andrea. Yo me considero bisexual, pero justo ahora estoy teniendo una relación con otra chica. Y pues hago igual ciberactivismo en ambas ramas, en feminismo y en cuanto a la comunidad LGBT. Bueno, no sé si se desconectó a propósito por accidente de nuestra compañera, pero pues yo creo que si vuelve a entrar le damos el espacio para presentarse, y si no empezamos con la conversación. ¿Qué opinan? Sí, está bien. Vale, pues de inicio, como la violencia lesbofóbica dentro de espacios de la comunidad LGBT, ¿no? Esto, pues yo creo que no lo había mencionado durante esto, pero sí, igualmente pues me relaciono con mujeres, pero por un tiempo sentí cierta desconexión en general de la comunidad. Yo creo que fue como un proceso histórico, ¿no? Porque me parece que anteriormente había muchísima unión por parte de las lesbianas hacia toda la comunidad, y en cierto punto pues se enfocó mucho el activismo. De hecho, ayer estábamos hablando, ¿no? Se enfocó mucho el activismo en la lucha contra el SIDA, y a partir de ello la militancia se enfocó en eso, y después hubo un cierto, creo yo, blanqueamiento de la comunidad. Como que en cuanto se pasó esa crisis que generó muchísima unión, hubo un poco después una separación en generaciones posteriores, porque yo creo que en generaciones anteriores ha sido diferente esta como vinculación, ¿no? Y pues me parece que es importante como hablar de ese tema, porque sí ha existido un poco esta desconexión de las mujeres, y además de darles visibilidad a las lesbianas, y que no sea de una forma
pues misógina y que las hipersexualice, ¿no? Y en general a las relaciones entre mujeres. Sí, bueno, me gustaría comentar que las mujeres pues nos atraviesan, ¿no? Diferentes opresiones, y justo aquí es donde pues incluso dentro de una minoría que es la comunidad LGBT siguen permeando pues este tipo de actitudes que tanto nos hacen daño. Y como comentas, ¿no? Cuando recién empezó este auge en la comunidad, pues había una unión increíble, ¿no? Y cuando azotó la pandemia por VIH, pues creo que era innegable. Y por ahí yo leía que incluso la tan criticada teoría queer, pues nació justo a raíz de movimientos y de activismo radical, y que esta pandemia de VIH pues obligó a los, ¿cómo se me dice? Como a los teoristas a pues dejar a un lado un poco la teoría y concentrarse pues en acuerpar, ¿no? Pero pues hoy en día vemos que pues este sistema por el cual todos hemos crecido pues nos ha alcanzado, y ahora vemos las marchas, el Pride tan capitalizadas, y donde realmente solo se enaltecen a los hombres gay, blancos, cisgénero, ¿no? Los que están a nada de ser pues como mayor representante del privilegio, vaya. Y pues está cañón, ¿no? Como se le ha hecho un lado a la mujer dentro de esta misma comunidad. Y digo, muchas veces se habla, ¿no? De que lo gay no te quita lo misógino, pero pues es que al final todos hemos crecido bajo el mismo sistema patriarcal, ¿no? Y todos tenemos un buen de conductas que desaprender y cuestionarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Justo, pues yo cuando empecé a meterme como en esta parte de la comunidad y así, en ese entonces, pues como que siento, al menos yo percibía que todo el mundo decía como de, pues eres gay, qué chido, ¿no? Qué chido que seas gay, pero siempre y cuando seas hombre y seas cis. Porque qué horror que te sientas una mujer, qué horror que seas femenino, qué horror que esto, qué horror que aquello. Entonces, eran como actitudes demasiado misóginas, como de, ok, está chido que seas gay, siempre y cuando no te sientas mujer, porque qué asco contigo. Y inclusive, pues esta parte también, ¿no? De que dentro de la misma comunidad es como alabado el hombre que es masculino y el hombre que es femenino, o que presenta esta feminidad, es tachada de loca o es tachada de, pues, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces creo que yo como mujer trans, pues te sientes en una posición en la que dices tú, pues se supone que en esta comunidad tendría que sentirme como una cierta seguridad, pero pues no, o sea, tener ese miedo de salir de ese closet, eh, porque inclusive en la misma comunidad donde se supone que te tienen que respaldar, también te van a atacar y también va a estar como lleno de comentarios misóginos.
Entonces no está nada chido y pues sí, justo esta parte. Y creo que también lo habíamos tocado ayer, inclusive en los medios quieren llegar a ser inclusivos, pero solamente muestran al hombre gay blanco cis, y dejan de lado totalmente cualquier figura femenina, ya sea mujeres cis, o mujeres trans, o mujeres no binarias, que pues sí, eso. De hecho, sobre esto de los medios de comunicación, pues la manera en la que casi siempre cuando se retrataba a las lesbianas era de una manera hipersexualizada, objetivizante y además enfocada para el consumo masculino, ¿no? Inclusive pues la representación que se tenía mayormente en medios era para consumo masculino, justamente, y pues esto creo que ha sido súper dañino de muchas maneras, inclusive se empezaron a crear muchos estigmas en torno a las lesbianas, sembrando como miedo también, por ejemplo, en mujeres heterosexuales, ¿no? Queriendo pintarlas o como depredadoras o como alguien con una hiperfijación en su sexualidad, cuando pues al final de cuentas no, o sea, el caso es que las lesbianas son personas reales, que son tridimensionales y no podemos reducirlas ni reducirnos solo a algo tan básico ni tan... Y justo creo que el punto clave de ser lesbiana es que tu existencia y tu orientación no está para complacer a los hombres, ¿no? Y de todas maneras era la manera en la que se retrataba desde el lente masculino. Afortunadamente creo que ya hay más representación lésbica por parte de las mismas mujeres, ¿no? Y que lo retratan justamente como personas tridimensionales y sus relaciones como algo más complejo que solo basado en sexo, ¿no? Ahora nos ponen a personas reales representando pues a esta orientación sexual en los medios de comunicación. Bueno, a mí, desde mi experiencia, cuando entré como en la comunidad y empecé como a ver qué onda con pues mis gustos y con la gente que se identificaba también como lesbiana o como bisexual, me tocó y a la fecha me sigue tocando que hay muchas chicas que todavía tienen súper hipersexualizadas a las demás morras. O sea, me ha tocado en redes sociales que, no sé, posteo una foto y mis amigas incluso que son de la comunidad, así, lo primero que comentan son tijeras y es como, o sea, entiendo tu punto, pero creo que no es correcto que las chicas incluso sigan haciendo ese tipo de comentarios. O pues sí, que se ven como justo como los pintaban antes, como depredadores sexuales, siendo que la cosa es muy, muy, muy diferente. Pero pues obviamente porque esto ocurre porque pues así nos han hecho creer las cosas. Yo ya tengo un punto de vista súper diferente a cómo empecé a ver las cosas, pero aún siento que falta mucha evolución en cuanto a la vista de las lesbianas en la comunidad LGBT. Sí, pues es como algo importante de mencionar porque una conversación que he visto mucho en espacios sáficos es también sobre este contraste de relaciones entre bisexuales y lesbianas, ¿no? O pansexuales. Porque algo que estábamos hablando ayer muy importante es la heterosexualidad compulsiva, ¿no? Cómo en este mundo te enseñan todo el tiempo pues a buscar relaciones heterosexuales y cómo muchas veces las personas polisexuales terminan cayendo en estas relaciones, no necesariamente porque sean su preferencia, sino porque es la heteronorma. Pues las lesbianas siempre han hecho una crítica a ello, ¿no? Y siempre han hecho un llamado a las otras mujeres sáficas a cuestionarse esto y a no utilizarlas justamente pues como medio, ¿no? Sino ser horizontales en las relaciones y pues
dar la misma seriedad y la misma prioridad que le daríamos a una relación entre mujeres que se daría como en otro tipo de relaciones. Y se me hace importante mencionarlo porque justamente es algo que viene desde otras mujeres que pues pueden ser LGBT, pero que no estamos viendo todo el contexto social e histórico y pues en general político, que es ser lesbiana y que es tener una vivencia puramente pues lésbica, ¿no? Y no tener como esa otra alternativa, por así decirlo, de verdaderamente relacionarte con hombres dentro de la sociedad heteronormada y pasar de cierta manera como pues un poco más desapercibida, ¿no? Y no es algo que queramos y no es algo que busquemos, pero es algo que pues sí nos tenemos que cuestionar, yo creo que todas las personas afectadas al respecto, porque a veces no se le da como la misma seriedad, incluso, o sea, estas canciones que desvalorizan, por ejemplo, la canción que a todo el mundo le gusta de I Kissed a Girl de Katy Perry, pues como desvaloriza la relación con otras mujeres, ¿no? Y lo ve como en vez de darle la misma prioridad que una relación con hombres, pues lo pone como en una siguiente categoría y pues eso también es violencia. Sí, claro, creo que en general está bien cañón como estas experiencias lésbicas son pues muy cosificadas y banalizadas, ¿no? Así como que, pues si me beso con mis amigas, pues no cuenta. Y pues, o sea, creo que incluso trae mucha misoginia cargada y esas actitudes, ¿no? Que podrían parecer inocentes y cosas que pasan en las fiestas, pero pues una vez que nos ponemos a analizarla, o sea, como por qué no tendría el mismo valor besar a un vato que besar a una morra, ¿saben? Y pues justo creo que eso es lo que hay que cuestionarnos, o sea, ¿por qué vemos así las cosas y por qué pues las desvalorizamos, ¿no? Cuando pues las mujeres lesbianas así, sáficas y las personas no binarias que entran en estas categorías pues tienen el mismo valor que cualquiera de nosotros. Voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar a Facebook, bueno, un comentario que habla sobre la canción de Katy Perry y dice: en mi caso esa canción fue la primera vez que me sentí representada. Ahora lo pienso de otra manera, pero es el primer rasgo de representación que tienes como alguien nacido en los 2000. Y sí, creo que es bien importante mencionarlo, o sea, creo que poquito a poquito va viendo representación y pues sí, justo, o sea, en ese momento creo que muchas y muchas podemos vernos reflejados, pero pues ya, pues con el paso del tiempo y conforme vamos aprendiendo nuevas cosas, pues podemos criticarlo y cuestionarlo de diferente ámbito. Es que es justo, yo creo, lo que mencionábamos hace rato, como de la representación en la media de las experiencias lésbicas, ¿no? Porque era escrito como por hombres, y aunque de alguna manera todavía era representación, y sobre todo para, pues cuando eres más chica, cuando no hay otro tipo de representación, pues es algo con lo que al menos dices, de aquí puedo identificarme de alguna forma, ¿no? Pero si lo analizas más a fondo, pues todavía eran representaciones hasta cierto punto lesbofóbicas, que tristemente era todo lo que teníamos, pero afortunadamente yo creo que ya hay más mujeres encargándose de representarse a sí mismas, ¿no? Bueno, por ejemplo, está Rebecca Sugar, que pues es una persona no binaria, que representó en Steven Universe mucho las relaciones lésbicas, ¿no? Y lo hizo desde un punto de vista muy diferente de los masculinos que se habían tenido anteriormente. Y empezó a haber muchísima más representación en las caricaturas, inclusive. Y tocó temas bien importantes, por ejemplo, esto de las fusiones, como le llaman cuando dos gemas pues se convierten en una. Resulta que de hecho es un término que se usa psicológicamente para intentar explicar por qué resulta que a veces en las relaciones lésbicas
suelen avanzar tan rápido, ¿no? Hasta hay como un poco un chiste de que a los 3 meses ya se mudan a vivir juntas, ¿no? Porque las relaciones entre mujeres suelen avanzar muy rápido. Entonces, como que empieza a tomar más conceptos y realidades de lo que es la vivencia lésbica y a retratarlos en la media. Bueno, en lo que alguien más participa, pues sí, creo que es bien importante que, como dices, o sea, las mujeres lesbianas y las personas sáficas en general, pues es bien importante que cuenten sus propias historias, ¿no? Porque si no, lo justo ven en estos hombres a querer retratar y solo terminan, pues, viéndolo, pues, como lo ven ellos, ¿no? De una forma muy sexualizada o de una forma no muy seria, y pues realmente no representan las vivencias que nos atraviesan a todas. Creo que un punto bastante rescatable en esta parte que comentaban y con respecto a... Bueno, hace un rato comentaban, hicieron el comentario de si me beso con una amiga no cuenta, y también como toda esta onda de esta misoginia internalizada que muchas mujeres en ocasiones tenemos. Y no sé, me recuerda mucho a estas mujeres heterocuriosas, que es como de, ah, pues voy a intentarlo y pues a ver qué se siente o a ver qué, pero pues no cuenta, ¿no? Y no sé, como que se me hace bastante interesante esa parte, no sé qué opinan. Yo creo que es como, o sea, no sé, como que por todos lados parece que caemos mucho en la banalización de las experiencias lésbicas, o sea, desde lo que hablábamos ayer en el lesbianismo político sobre cómo se quería banalizar a toda una orientación sexual para convertirlo en un vehículo para posturas políticas en donde quieres llamar lésbico a todo, o sea, literalmente hasta querer a tu mamá, que bueno, ¿no? Ya eso entra en lugares muy cuestionables por muchos lados, pero desde ese punto hasta esto otro, que es como justo decir que las relaciones, o sea, que un beso tiene menos valor o tiene, no sé, o sea, no ponerlo en una segunda categoría, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que se está haciendo, ponerlo en una segunda categoría y pues es dañino, o sea, es dañino al final para la comunidad lésbica. Creo que tenemos que estar bien conscientes de cómo usamos nuestro lenguaje y cómo participamos pues en general en nuestra socialización para intentar evitar caer en esto, ¿no? Y para intentar evitar replicar este tipo de violencias y ser como más honestas y más horizontales, inclusive tener esto en cuenta, pues yo creo que dentro de nuestros acuerdos de pareja, y no porque esté mal querer experimentar, pero sí porque no deberíamos verlo como algo de segunda categoría, ¿no? Sino como cualquier tipo de otra experiencia romántica o sexual que están en un mismo nivel de importancia. Sí, exacto, como trabajarlo de una forma horizontal, ¿no? Digo, al final, o sea, digo, a lo mejor uno que ya exploró más su sexualidad y así, pues ya puede decir, el término heterocurioso está como muy extraño, ¿no? Y no sé qué tan apropiado sea, pero pues justo a muchas personas les permite pues atravesar este descubrimiento pues de una forma más amigable, ¿no? O sea, como un término tal vez transitorio, creo que es bueno, pero justo siempre tiene que ser a través del respeto, ¿no? Y pues de la responsabilidad afectiva, que como bien mencionamos ya varias veces, o sea, no porque estés, no me gusta usar la palabra experimentando, pero digamos probando nuevas cosas o teniendo nuevas experiencias, pues tienes que
darle menos importancia, ¿no? Al final todo es válido y no tenemos por qué sentirnos juzgados por lo que estamos haciendo. Al final es un proceso natural y pues estamos aprendiendo a ver qué somos, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento al final de todo. Y me gustaría de una vez leer un comentario igual de Facebook que dice, que habla sobre la representación en los medios, ¿no? Y nos comentan, de hecho, si se dan cuenta, la mayoría de las relaciones lésbicas en el medio son la chica que sabe que es lesbiana y la otra chica que no sabe muy bien si es LGBT o no, que hasta llega a tener novio. Y bueno, a ver, le paso la palabra a Tufana. Es que justo yo creo que estos acercamientos que hacen muchas personas que en realidad no son heterosexuales, como intentar descubrir su orientación sexual, que podría ser bisexualidad, pansexualidad u homosexualidad, ¿no? Vienen de, pues en este caso, mucha lesbofobia interiorizada, ¿no? Para poder nombrar las cosas pues como sí me atraen de cierta manera las mujeres y lo voy a aceptar y lo voy a nombrar. Y es como dices, ¿no? Es un proceso y puede ser como un término válido para esta transición, pero la razón por la que necesitamos este término pues viene justamente de un lugar de lesbofobia interiorizada, ¿no? Que nos da miedo nombrar así tan directamente, que nos atraen las mujeres, y entonces por eso buscamos maneras de decirlo sin decirlo prácticamente. Y de decir como de sí, pero no tanto, ¿no? Así como de, sí me gustan, pero no, o sea, me gustan los hombres. Eso es lo principal. O sea, porque cuando tú dices, soy heterocurioso, lo que quieres que la gente entienda, el mensaje que estás transmitiendo es, soy heterosexual. Ese es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? O sea, tal vez luego, a veces hago otras cosas que no son muy hetero, pero soy heterosexual, ¿no? Ese es el mensaje que estamos diciendo al final de cuentas. Y pues creo que va a haber contextos en los que las personas lo van a seguir necesitando, porque tristemente seguimos viviendo en una sociedad muy homofóbica y muy lesbofóbica, pero yo creo que el objetivo sí es cuestionárnoslo, y que si estamos en un espacio seguro para decir las cosas como son, pues las digamos, ¿no? Y que no pongamos nuestra atracción hacia las mujeres en una segunda categoría o tercera, así como si fuera algo que solo hago a veces. No funciona así, ¿no? O sea, ¿te gustan las mujeres o no te gustan las mujeres? Y si sí, y lo puedes nombrar, si estás en un espacio seguro para nombrarlo, nómbralo, ¿no? Es importante que lo hagamos de esa manera. Es importante que dejemos de usar como esta atracción solo para obtener beneficio un rato y después nos desliguemos de todas las implicaciones sociales y políticas que tiene, y dejemos a nuestras hermanas que pues no tienen elección olvidadas a un lado, ¿no? O al menos eso pienso yo. Sí, a mí también, Sí, o sea, justo, perdón, no, habla tú. justo pienso que estas acciones van a hacer que mucha de la comunidad lesbiana en el mundo, o por lo menos en México, pueda empezar a salir del closet. Pienso que cada que minimizamos ese tipo de acciones, más se esconden otras personas por el miedo de que, bueno, si ella no lo dice, yo por qué tengo que decirlo, ¿no? No digo que con estas acciones empujemos a que salgan del closet. Cada quien sale del closet cuando tiene que salir o sin salir. De hecho, pienso que no deberíamos de salir nunca con nadie, porque pues nadie debería de juzgarnos por nuestros gustos. Pero sí pienso que así un pequeño empujoncito es un gran paso para muchas otras personas que tienen mucho miedo de decir lo que hay o lo que son realmente. Ya, pues sí, justo creo que, ay, es que sí es un poco complicado esta parte del término, ¿no? Heterocurioso, o heterocuriosa. Como mencionaban, sí, tal vez sea un poco correcto utilizarla durante esta transición, pero pues, ay, es que es difícil porque hay personas que toda la vida, o sea, no es como que en sí tengan una transición, sino que ellos, ellas saben que
pues que son lesbianas y finalmente no lo nombran, ¿no? Y simplemente dicen como, ah, sí, soy heterocuriosa. Y se la viven toda la vida como detrás de ese término, ¿no? De, ah, soy heterocuriosa. Entonces sí es ahí cuando es un poco de... Y como mencionaba Tofana, es esta parte de, ah, me deslindo completamente de todas las consecuencias sociales y políticas que esto significa, pero pues puedo disfrutarlo, ¿no? Y, ay, claro, en las pedas me puedo besar con mis amigas, porque pues está bien, ¿no? O sea, eso no tiene nada de malo. Y pues no, o sea, ay, tengo novio, pero pues qué, o sea, solo es un beso con mis amigas, o sea, eso está bien. Y es más, hasta besos de tres, ¿no? Y pues que qué, pues, ay, es que soy heterocuriosa. Entonces es como de, un poco frustrante. Y pues sí, en mi opinión sí es un poco complejo esta situación porque pues no podemos, no somos nadie para juzgar las transiciones de nadie, pero pues sí hay personas que se agarran de eso y aunque no están en una transición, aunque ya sepan lo que son, pues simplemente no lo nombran y se esconden. Sí, bueno, yo lo veo como un mecanismo de defensa, ¿no? Pero es que, o sea, justo tenemos que empezar y hacer ese tipo de conversaciones para que no tengamos que recurrir a esos términos, ¿no? Que al final terminan dañando a terceros y a comunidades completas por por mera, no creo que sea ignorancia, más bien pues por miedo, ¿no? A reconocerte y a saberte a ti mismo como una disidencia sexual, ¿no? Y pues sí, o sea, y bueno, las conversaciones no solo se tienen que llevar aquí como lo hacemos a través de nuestras plataformas, ¿no? Sino que justo este tipo de eventos y de pláticas que nosotros hacemos es para que pues la comunidad la lleve con sus amigos y sus amigues y sus amigas para pues generar espacios seguros, ¿no? O sea, si no estamos seguros con nuestros propios amigues, pues con quién lo estamos, ¿no? Y por eso creo que es importante hablar este tema, ¿no? O sea, y esto va más allá de nuestra orientación sexual o nuestra orientación romántica, ¿no? Como a veces se vive, pero pues sí, justo creemos un ambiente sano y seguro para todos. Es que hay una parte que es como muy triste, pero es experiencia, pues ha sido experiencia de muchas lesbianas, yo creo, el abrirse hacia sus amigas y que la percepción de parte de sus amigas justamente sea lesbofóbica, ¿no? Y que sea miedo lo que se retrate del otro lado. Y yo creo que también tal vez te protege un poco de eso, hasta el término heterocuriosa, ¿no? O sea, si dices eso, pues la gente justo va a asumir que lo más que vas a querer con una mujer es un beso de peda, pero si te nombras lesbiana, pues empiezan a salir un chingo de prejuicios bien fuertes, bien arraigados y muy dañinos que te van a lastimar. Y pues yo ahí la verdad es que sí invitaría como a que de todas maneras tengamos las conversaciones, ¿no? Que empecemos a hablar de cómo esos prejuicios son dañinos, que empecemos a cortar relaciones con quienes, o sea, si sabes que en realidad no estás en un espacio tan seguro con tus amistades para hablar de verdaderamente quién eres y que aunque te conocen ahora se van a sentir en riesgo cerca de ti, pues yo diría, tal vez podemos encontrar mejores amigos, ¿no? O sea, no creo que debamos de someternos a ese miedo a poder ser abiertas sobre quiénes somos realmente y sobre qué queremos realmente y que que nuestras amigas nos puedan tener miedo por simplemente ser quienes somos, ¿no? Yo no creo que eso deba tener lugar. Y pues por eso sí hay que alzar las conversaciones. Muchas veces son difíciles, muchas veces pueden ser dolorosas y yo creo que dan miedo, pero son la manera en la que cambiamos las cosas. Tenemos que hablar de los temas y tenemos que hablarlos abiertamente y en todos los espacios donde lo podamos hacer. Hay espacios donde sé que no se puede,
donde no es seguro, donde, o sea, al final de cuentas ser LGBT en México sigue siendo un factor de riesgo, ¿no? Pero en todos los espacios donde lo podamos hablar y no peligre nuestra integridad física, pues empezar a tener esas conversaciones y empezar a combatir también desde la información. Y las personas que no lo quieran escuchar, pues yo creo que mejor separarnos, ¿no? de las personas con ese tipo de prejuicios y no permitir que permeen en nuestra percepción de nosotras mismas, porque esos discursos se terminan interiorizando y terminan haciéndonos daño, y mientras más tiempo nos permitimos estar cerca de quienes los esparcen, pues más tiempo nos lastimamos también a nosotras mismas. A mí me gustó bastante este último comentario que hizo Tofana. Inclusive, yo inclusive podría tomarlo como una muy buena conclusión para este tema de esta, bueno, sí, justo este tema. Y pues no sé, las invitaría a que podríamos pasar a un siguiente tema en relación a la violencia dentro de las relaciones lésbicas. Pues qué complejo es hablar de la violencia entre mujeres, ¿no? Creo que es un tema que mucha gente quiere enterrar abajo de las alfombras, pero es muy real, y también es muy real que no siempre se va a manifestar exactamente igual que la violencia de una relación heterosexual. Y va a haber cosas que sí, o sea, va a haber cosas que yo creo que no esperamos que vengan de mujeres, pero no estamos en realidad considerando que son violencias que también son muy constantes entre los hombres. Y esto lo digo porque recientemente leí una denuncia de una chica pues lesbiana hacia su expareja, que también era una mujer lesbiana, ¿no? Y ella en su denuncia decía pues que estas violencias eran muy diferentes a las que te enseñan en la escuela sobre lo que hacen los hombres, ¿no? En las relaciones heterosexuales. Y pues yo creo que de hecho no es tan cierto, en el sentido de que mucho de lo que se retrataba era como violencia psicológica, manipulación, microcontrol, violencia económica. Yo creo que aquí la clave es que usualmente nos advierten muy escandalosamente de la violencia física, pero no creo que no sea cierto que nos hablen de esta violencia de manipulación, pues en la que es como más común dentro de las relaciones lésbicas, no que no pueda suceder la violencia física, pero esta violencia es como más común. Pero de hecho, pues yo por lo que he observado, la gran mayoría de las relaciones heterosexuales también pasan por estas vivencias. Lo que pasa es que en las relaciones heterosexuales está terriblemente normalizado, ¿no? Muy normalizado. Y en las relaciones lésbicas creo que no estamos, o sea, tan preparadas para que nos digan también sucede violencia. Y sí, o sea, sucede violencia y suceden mucho este tipo de microviolencias. Bueno, no son micro, sino que pasan un poco más desapercibidas, que son un poco más emocionales, psicológicas, un poco más por ese lado. Pero yo creo que uno de los conflictos que puede haber también es que cuando hacemos esta separación tan remarcada en donde pues hay algunas lesbianas como esta chica que era lesbofeminista que no se acercan a escuchar las experiencias de violencia de mujeres heterosexuales, no ven que hay cosas que también se espejean, y entonces si no eres capaz de ver eso y vives como en este mundo en el que crees que las relaciones lésbicas van a ser completamente diferentes y exentas de violencia, entonces te va a costar más trabajo identificarlo y te va a costar más trabajo verlo en ti misma, en cómo practicas violencia y en cómo la recibes, que justamente era pues lo que hablábamos sobre cuál es el verdadero fundamento del lesbianismo político ayer, ¿no? Que era cuestionarnos si estamos replicando violencias patriarcales y heteronormadas dentro de nuestras relaciones lésbicas, y de manera política cuestionarlo para dejar de hacerlo y empezar a relacionarnos de manera horizontal en vez de manera patriarcal.
Es que, bueno, yo no podría hablar de experiencias porque pues yo jamás he estado en ninguna relación de ningún tipo, ni con hombres ni con mujeres, pero es que, o sea, justo nadie te enseña a que como persona LGBT también puedes ser violentado dentro de una relación, ¿no? Siempre pues justo se nos advierte de los hombres hetero que pues normalmente son los que ejercen violencias, pero pues al final todos somos personas y pues no por ser LGBT o ser una mujer pues estamos exentos de ejercer o de experimentarlas, ¿no? Entonces pues justo tenemos que hablar más de esto. Desde mi experiencia, tuve una relación pasada con una chica justamente en la que la violencia era, ¿cómo explicarlo? Quise terminar varias veces con ella porque pues justo sentía que me manipulaba, pero me ponía excusas como de que no, porque me voy a matar, o ella tenía diagnosticada depresión. Y entonces pues yo me sentía con el compromiso justamente de que, o sea, si yo más bien le decía lo que sentía y que ya la quería dejar, en cualquier momento podía quitarse la vida y sentía como la carga de su vida sobre mis hombros. Pero al final de cuentas, pues era algo que no me concernía y sí podía apoyarla, pero no de la manera que ella quería. Entonces me costó muchísimo trabajo darme cuenta de ese tipo de cosas, mínimo 6 meses, en los que estuve en una relación en la que me manipulaban, en la que yo no me sentía a gusto, en la que yo no me sentía con ganas de estar ahí, ya no sentía amor, pero me sentía con compromiso de algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Entonces pienso que sí está muy, muy invisibilizado todo esto y pues espero que a partir de esa anécdota muchas chicas también se den cuenta de la violencia que a lo mejor están teniendo y que tengan el valor de hablar, porque al final este tipo de cosas solo se pueden notar si tú hablas y si preguntas. ¿Saben? Bueno, a mí me gustaría comentar que justo muchas veces un discurso que viene de parte de morras heterosexuales es esto de que tras salir de una relación o de cualquier tipo con un hombre se hace ese comentario de ya me voy a hacer lesbiana o estoy a punto de hacerme lesbiana, y es porque justo se cree que pues entre estas relaciones sáficas son perfectas y todo es de arcoíris y de color de rosa, pero pues la realidad es otra, que pues justo como nos mencionas, Andrea, pues también podemos vivir este tipo de violencias y que no se borran y no se quitan solo porque ahora te relacionas con una persona de diferente género, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante como dejar de romantizar a las mujeres y las relaciones con mujeres, ¿no? Las mujeres también podemos ser violentas. Y claro, o sea, no estamos viviendo en el mismo sistema de privilegios que vive un hombre. Y la manera en la que en general crecemos no va a hacer que sea, o sea, porque sí es un factor de riesgo relacionarse con hombres cis, ¿no? Al final de cuentas sí es un factor de riesgo. La mayoría de los feminicidas son personas cercanas a las víctimas y no va a ser lo mismo. Pero de todas maneras tampoco somos santas, tampoco estamos exentas de ejercer violencias, y una parte muy importante de saber identificarlas y salir de ellas es saber que pueden existir y nombrarlas, ¿no? Y no querer justo esconderlas abajo de la alfombra como luego muchas quieren hacer y pretender que las mujeres no podemos agredir a otras. Pues no es cierto, o sea, sí podemos y podemos hacer mucho daño y puede ser peligroso, ¿no? O sea, a pesar de que tal vez no vaya a ser el mismo nivel que en una relación heterosexual, y en general no va a ser el mismo pues sistema desigual de verticalidad por diferencias de privilegio por género y por sexo también, pues al menos sí saber que
puede existir violencia y puede existir de muchas maneras. O sea, desde estas cosas como manipulación psicológica, como gaslighting, como todo ello, hasta violencias más fuertes, ¿no? Violencias físicas y nombrarlas. O sea, creo que luego hasta es muchísimo más complicado hablar de ello porque es negada, o sea, una violencia que es negada, pues yo creo que es muchísimo más complicado, ¿no? O sea, poder decir abiertamente que te violentó una mujer. Sí, justo está, sí, es muy interesante esta parte de la visibilidad que tiene la violencia, que es Sí, claro, prácticamente y nula. justo esto de que no está tan... Ay, perdón, se fue mi internet. Sigue hablando, amigos. Perdona, Mix. Este, y hace rato también decía esta Andrea un punto importante, me di cuenta. Y justo es muy interesante esta parte, porque muchas personas, me choca ese término que dicen como, amiga, date cuenta. Y es como de, tal vez sí me haya dado cuenta o tal vez no, pero tampoco son como las maneras en las que dice, como amiga, date cuenta. Maybe tu amiga ya se dio cuenta, pero pues también está esa parte de una como externa, pues cómo voy a ayudar a esa amiga, ¿no? A poder como salir de esta, pues de esta violencia. En este momento se acaba de entrar Paul Martínez. Amix, te cedo la palabra para que te presentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paul, tengo una asociación que se llama Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay. Soy activista y me dedico a esto de la defensa de los derechos LGBTI desde hace 27 años. Y bueno, de profesión estudié diseño gráfico, pero bueno, después me fui hacia la sexología y a la psicoterapia humanista gestal. Y bueno, soy una persona trans, también me identifico como gender queer y tengo mucha experiencia con el tema lésbico porque pues hace muchos años empecé en todo el ambiente más identificándome como lesbiana y bueno, hice mi transición hace unos 5 años y bueno, de todos modos tengo siempre atención para las poblaciones LGBT principalmente. Amix, justo en este momento estamos hablando de la violencia dentro de las relaciones lésbicas. Hace un ratito Andrea nos estaba comentando un poquito una de sus experiencias y pues justo estábamos tocando este tema de la poca visibilidad que tiene la violencia dentro de este tipo de relaciones, ¿no? De que inclusive muchas mujeres luego cuando terminan una relación un tanto violenta o tóxica con hombres cis hetero, dicen como, "Ay, me voy a volver lesbiana", ¿no? Justo por esta parte de que creen que en las relaciones lésbicas es todo de color de rosa y no hay violencia y nada. No sé, ¿tú qué opinas con respecto a este tema o qué nos puedas aportar? Bueno, aunque sí existe la elección de la lesbiana política, pues más bien las personas tienen una orientación sexual porque se inclinan o su deseo va hacia cierta persona, no sé si sean mujeres o hombres o a nadie, ¿no? Porque también existen a las personas a las que no les gusta a nadie. Ahora, en cuanto a la violencia, bueno, desde mis definiciones, la violencia es un acto u omisión intencional que tiene el objetivo de lastimar, maltratar o controlar a una persona o a un grupo de personas. En un sistema como en el que vivimos en la actualidad, pues se sigue dando mucho peso a que las personas se juntan principalmente por amor. Y esta parte del amor, cuando hay una educación de género dividida, como la que vivimos socialmente, pues a las mujeres es a las que se les señala más como las que tienen que mantener las relaciones de pareja, las de familia. No quiere decir que a los hombres no se les enseñe, pero la verdad es que en la educación
de género, a la parte masculina no se le da tanta responsabilidad sobre los afectos. Más bien esas las mujeres a las que se les coloca todo el peso de que el amor tiene que ser siempre la parte más importante. Entonces, cuando se juntan dos que tienen el mismo tipo de educación, pues nos podemos encontrar con situaciones de apegos muy fuertes que son distintas a las de las parejas heterosexuales o de las parejas conformadas por dos hombres. Las parejas de hombre y mujer y las parejas de dos hombres tienen un momento, como cualquier tipo de pareja en general, tiene un momento de enamoramiento o de unión en donde pues estamos como viendo lo máximo, ¿no? Lo máximo en la vida es mi pareja, no le veo ningún defecto, es la persona más maravillosa del mundo y cualquier detallito o cualquier cosita pues lo ven los demás, pero la persona cuando está enamorada pues dice, no importa, eso me encanta, eso me maravilla y yo quiero estar con esa persona todo el tiempo, ¿no? Cuando nos enamoramos, pues casi siempre ocurre simultáneamente, ¿no? Cuando hay una correspondencia. El desenamorarnos, eso ocurre en destiempos. Una de las dos partes siempre se desenamora primero. Entonces, bueno, digamos que esto en cualquier modo de relación de dos, hablemos de dos, porque también hay de tres y demás, ¿no? Pero de dos, pues hay un momento como de unión y de fusión, y hay un momento de separación. En el momento de la fusión, pues hasta nos podemos perder en la otra persona y decir, bueno, pues ni siquiera nos distinguimos, ¿no? O sea, tú eres yo y yo soy tú y así, ¿no? La pareja heterosexual tiende a tener su momento así de pegostes y llega a un punto en que se separan. Pareciera ser que el comportamiento de la pareja de hombres es que dura menos ese momento y que la separación es como más frecuente. De decir, así tú tu espacio, yo el mío. ¿Por qué? Porque hay una construcción donde la masculinidad dice que hay que buscar la independencia y ser individuales. En el caso de las chicas, como la enseñanza es de ser para las otras o ser para los otros, más el enamoramiento, pues puede darse un momento de fusión que se alarga demasiado tiempo, en donde no hay una distinción en donde quién es cada una de las partes y hay como una permanencia de yo quiero estar contigo todo el tiempo, hacer las dos las mismas cosas, una termina la frase de la otra, incluso hay gente que dice pues ya no sé quién es tal y quién es tal, ¿no? Como que se desdibujan las personalidades. Toda esa parte podría ser como muy, muy, muy linda si la ponemos en una ambientación de películas románticas en donde pues qué bonito es complementarnos, qué bonito es que pues que pensemos lo mismo, que vayamos en el mismo sentido, ¿no? Esto puede ser bonito en algún momento, pero decía yo, pues siempre hay alguien que se desenamora de la otra parte en algún momento. Bueno, cuando hablamos de relaciones con violencia, nos podemos encontrar situaciones en donde yo no permito que la otra persona decida tener sus propios espacios, su propia vida, que es lo que saludablemente para cualquier persona debería de estar, independientemente de su identidad de género o su orientación sexual. O sea, lo saludable es que tengamos un espacio individual y el espacio de pareja. Nuestros espacios individuales pues contemplan a nuestras amistades, nuestras actividades, la familia, lo que queramos, ¿no? Y nuestros espacios de pareja pues son en los que nos juntamos y nos la pasamos muy bien, ¿no? Cuando se presenta la violencia es cuando yo no quiero que la otra persona viva su vida sin mí, porque hay una idealización de que el amor nos debe llevar a hacerlo todo al mismo tiempo o solo querer mirarnos tú a mí y yo a ti. Y que no puedo hacer cosas que me diviertan o compartir con otras personas, ¿no? Si yo tengo estos mensajes muy arraigados, empiezo a ponerle límites a mi pareja, a decirle no vayas con tus amigas, no vayas con tus amigos, porque quieres pasar tanto tiempo con tu familia o vamos con mi familia nada más. Y empezamos a ver detallitos y estos detallitos que son a veces... pues a veces sí son muy notorios, ¿no? En el enamoramiento puede que no les demos mucho significado, que digamos, ay, no, pero no es eso, estaba de malas o tuvo un mal momento, y no le damos la importancia o la alerta de peligro, porque a lo mejor estoy teniendo unos avisos de relación violenta donde alguien me quiere controlar,
me quiere manipular o me va a lastimar. En estos puntos, a veces son estos pequeños detalles de control, de no te vayas con otras personas, no hagas cosas que sean de tu gusto, o cuando yo empiezo a invadir también la vestimenta de la otra persona. Le puedo empezar a criticar, le puedo empezar a juzgar, o empezarle a decir cuáles son las cosas que yo prefiero que te pongas, ¿no? Que esta parte del control, yo prefiero que uses esta blusa, yo prefiero que no te pongas esa falda, que esto lo pueden vivir en las parejas heterosexuales también y las parejas de hombres también lo pueden vivir, ¿no? Pero vamos, el foco en la pareja lésbica es que esto pareciera que una mujer no pudiera controlar o violentar a otra mujer. Y también eso se piensa de la pareja de dos hombres, ¿no? ¿Cómo es posible que dos hombres tuvieran una jerarquía uno mayor que la otra? En el caso del tema de violencia, tenemos también que ver que alguien está colocándose en un lugar superior que la otra parte. Y esto puede ser, pues, por muchos detalles. Puede ser por edad, puede ser por dinero, puede ser por conocimientos, puede ser por experiencias, pero hay un detalle en donde yo siento que tengo mayor poder sobre la otra persona. Ahora hay una dinámica en las parejas de mujeres en donde a veces una puede estar en esa situación de jerarquía y la otra abajo, y de repente cambiar los papeles. Tradicionalmente se dice en los análisis de violencia que en las parejas heteros, quien generalmente está en jerarquía, y esto por la sociedad, es el hombre encima de las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene un aparato social que le da ese estatus, ¿no? Esa jerarquía. En las parejas de mujeres es muy difícil identificar esto porque a veces son cuestiones que la misma pareja lo determinó en algún momento sin darse cuenta, sin nombrarlo, sin decirlo. A lo mejor alguien tiene se le ha colocado mayor poder sobre la otra persona. Es la que dice cómo debe ser la relación de pareja. Además, dicho sea de paso, casi nadie dice, oye, cuando seamos pareja tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Acuerdos, ¿no? Nuestros acuerdos serán los siguientes. ¿Cuál es el objetivo de que seamos pareja? Se suena un poco chistoso, pero casi nadie hace esas planificaciones, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a durar? Y si nos separamos, ¿quién se queda con los gatos o con o con la música que nos hayamos obsequiado? O si ya avanzamos más en propiedades. ¿Por qué? Porque eso casi nadie se sienta a hacerlo, menos las parejas de mujeres. O sea, ponernos de acuerdo en el principio, el fin de nuestra relación, si es que esto sucede, ¿no? No por mala suerte. Entonces, la verdad es que también no es lo mismo ser lesbiana ahorita con 60 años de edad que lesbiana de 15, 13 años, o sea, son distintos momentos de la vida. Pero yo podría decir que algo que sí ha puesto en riesgo a las parejas de mujeres es que no haya visibilidad. Este lunes fue el día de la visibilidad. Bueno, el no tener visibilidad es una de las formas de estar en riesgo. ¿Por qué? Pues porque una persona heterosexual tiene todos los espacios del mundo para ligar, para formar parejas y tener amistades, porque todos los espacios son oportunidad para ello. En cambio, las lesbianas, pues no realmente. O sea, si a menos que yo vaya a un grupo lésbico, pues yo puedo dar por hecho que todas son lesbianas. Pero digamos que en lo cotidiano no me voy a encontrar una multitud de lesbianas para hacer esta práctica de con quién quiero estar, me gusta esta persona, no me gusta, paso a otra persona, sino que tengo a veces en muchos casos, no voy a decir siempre, pero en muchos casos es de, pues esta es la única que conozco y esta es la primera que pasó y con esta me voy a quedar. Entonces, aunque no nos llevemos bien, aunque no tengamos nada en común, aunque ni siquiera vayamos al mismo partido, nos vamos a ganar juntas porque eres la única persona que conozco que tiene las mismas características que yo, y este también es un factor de riesgo que hace que las parejas permanezcan, pues no por intereses comunes, sino por soledad o porque no hay más opciones. Entonces ese es otro riesgo, además de vivir en el closet, que además la gente, pues cuando está en el closet nunca va a estar en el mismo nivel de visibilidad que la otra persona. Hay quien dirá, bueno, pues en mi casa sí sabe, pero en la escuela no, o es que en la calle no me gusta que me toques y me beses, o en ciertos espacios sí, ¿no? A menos que seas una figura pública que le anunció al planeta que es lesbiana, gay o bi, o sea, es muy difícil que las personas estén en el mismo. Además de que las salidas del closet siempre
llegas a un nuevo espacio y se tiene que abrir. Entonces, algo que puede presentarse en las parejas de lesbianas, también en las de los hombres, es cómo manejamos la situación del closet. ¿Qué pasa con esto? Pues que tocan dos derechos. Uno es mi derecho a que tú seas nombrada mi pareja, y el otro es el derecho que yo tengo a no abrir mi orientación sexual con otras personas. Estos dos derechos se cruzan, chocan, entonces tanto pareciera que tiene razón una de las partes como la otra, y no coincidimos. Y entonces puede haber un jaloneo en donde yo tengo legitimidad de decirte, preséntame como pareja, y la otra me diga, no, porque en mi familia hay violencia o me da miedo, no quisiera ser rechazada. Yo puedo discutir, tengo derecho a que me presentes como pareja, y la otra parte de decir, y yo tengo derecho a no abrirlo porque me da miedo, porque tengo, pues porque todavía no es mi tiempo. Entonces, esto puede hacer que las parejas tengan problemas, discusiones y un sinfín de problemas, ¿no? Nos podemos encontrar todos los tipos de violencia en las parejas, sea violencia física, psicológica, emocional y violencia económica. Y la combinación de la sexual y la psicológica, que es la celotipia, que es cuando yo le empiezo a decir a mi pareja que como la quiero tanto y la amo tanto, pues solamente tiene que tener ojos para mí y no puede hacer cosas sin mí, no puede dejar de bailar sin mí, no puede ir a divertirse con sus amigas sin mí. Y bueno, es una forma de control que además en las canciones mexicanas o en las novelas siempre está como muy de, no, es que si te cela es que te quiere mucho. Y la verdad es que no, es así de cuidado, cualquier persona que te cele en realidad está violentando, y no hay que decir, son un poquito celos, no. Cualquier tipo de celos es que ya hay una intención de control y de maltrato. Ya me eché un rollazo, entonces no sé si con eso queda más o menos la explicación sobre este tema. Guau, Mix. Creo que a todas nos volaste la cabeza. Guau, o sea, de verdad tiene muchísimo sentido muchas cosas que comentas. Y no sé, o sea, de verdad a mí me dejaste sin palabras. No sé si Colectiva Tofana o Andrea o mi otra Mix de Venenes quiera comentar algo. Pues justo estábamos como, poquito antes de que llegaras, hablando de como estas violencias y cómo justamente esta parte de la no visibilidad lésbica hace que a muchas les cueste un poquito más de trabajo identificarla, ¿no? Y que yo estaba leyendo hace un tiempo de una chica comentando violencias que vivió de su expareja, pues una pareja lésbica, ¿no? Y que ella decía que nunca le habían dicho de ese tipo del tipo de violencias que podía haber entre mujeres, y que ella sentía que no eran las mismas que había entre mujeres y hombres. Y lo que comentábamos un poco era, pues sí, no, o sea, sí hay violencias que pueden manifestarse de manera un poco diferente, pero yo creo que también desde la romantización de las mujeres y de pensar que no podemos ser violentas, pues terminamos cayendo en no ver que hay muchas violencias que de hecho son muy similares, ¿no? Justamente esta violencia económica, emocional, psicológica, tal vez no son las que más te enseñan a tenerle miedo cuando te hablan de violencia entre parejas en secundaria, pero de hecho son violencias muy comunes en las relaciones heterosexuales, de las más comunes, y también terminan siendo terminan estando vigentes, ¿no? En relaciones pues lésbicas u homosexuales en general, y pues sí se me hace como muy interesante tocar estos temas de distintas manifestaciones de la violencia y de por qué hay un impacto un poco diferente desde nuestra socialización como mujeres en la manera en la que nos relacionamos. Sí, yo coincido con esta parte de que no se espera que una mujer violente a otra mujer, y que, bueno, de por sí eso es sorpresivo en una relación romántica o amorosa. Cuando la que te violenta es otra mujer, es como mucha sorpresa, y también se da inmediatamente el de esto me está pasando. Siempre hay una como justificación para atenuar el impacto y dar una nueva oportunidad. Porque además, en los ciclos de violencia,
que son muy similares a los de la pareja heterosexual, hay estos componentes de no todo el tiempo hay violencia, sino que hay una parte aparentemente linda donde nos decimos cosas bonitas, donde también hay un círculo de maltrato, donde a quien genera violencia pide disculpas, hace promesas, ofrece regalos, y entonces una de las partes dice, bueno, está bien, démosle una oportunidad en nombre del amor. Y entonces caemos en este circuito donde volvemos a empezar con la atención y después la explosión, que es como lo marca generalmente el círculo de maltrato, y esto lo pueden vivir también las parejas de mujeres. Pues sí, me alegra que se toquen como, yo creo que es bien importante prestar el espacio para hablarlo, igual y puede servir de herramienta para quienes nos están viendo, si estuvieron, están o se llegan a encontrar en una situación de violencia pues en pareja, para tener un poco más noción de cuáles son alertas rojas, cómo funciona la violencia, cómo se puede manifestar un poco por parte de las mujeres, cómo funcionan estos ciclos, ¿no? Mantenernos siempre pues muy informadas para poder detectar estas banderas rojas y saber retirarnos lo más pronto, más temprano que tarde, ¿no? Lo más pronto que podamos de las situaciones de violencia. Creo que nos saltamos la participación de Andrea. Así que le doy palabra a Andrea. Gracias. Bueno, desde mi experiencia y desde lo que les conté hace ratito, solo les quiero decir que si en algún momento en su relación sienten que algo no está bien, así lo primero que sientan que no está bien, o lo hablen o mejor salgan de ahí. Porque cuando uno empieza a dar como esos chancecitos de que, ay, no, pero es que sí me cae bien cuando no tiene estas actitudes o cualquier otro pretexto para quedarte ahí, siempre hace que entres en ese círculo y que caigas. Justo por eso yo no pude salir durante mucho tiempo, porque yo decía, bueno, es que a mí me agrada cuando no me está manipulando, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿por qué tenía que permitir que me manipulara para vivir las experiencias que vivía cuando no lo hacía? Entonces, yo las invito a que si en algún momento sienten que algo no está bien, de inmediato lo hablen o se vayan. Creo que este comentario pues es bastante acertado que comenta Andrea, y también la participación de Colectiva Tofana se me hace una manera bastante interesante tal vez de inclusive cerrar un poquito este tema de la violencia. Y yo quisiera que pasáramos al siguiente tema, que es la devaluación e invisibilidad de lo femenino en la comunidad lésbica. Creo que este es un tema bastante interesante también, en el sentido de que, y creo que lo comentaban también en el conversatorio de ayer, ¿no? Cómo hay diferentes perspectivas en las que algunas personas creen que las lesbianas son muy, muy femeninas, o otras personas que piensan que las lesbianas son muy masculinas, inclusive llegando a decir que son unas machorras y no sé qué. Entonces, pues no sé qué piensen sobre este tema. Creo que definitivamente pues ha habido muchas perspectivas de esto, yo creo, históricamente, desde, o sea, la misma comunidad lésbica, tristemente, ejerciendo pues algún tipo de discriminación hacia las que son muy masculinas o las que son muy femeninas, ¿no? O sea, como que además se perpetúa muchísimo esta idea de que hay una manera de verse lesbiana, ¿no? De que te perciban lesbiana, y usualmente está vinculado con una imagen masculina, y eso desde afuera, ¿no? A las mujeres a las que se les ve masculinas se les pone esa etiqueta automáticamente de lesbianas o inclusive andróginas, ¿no? Cuando no son ese epítome de feminidad. Y pues
dentro de, no sé, o sea, en general, inclusive querer asumir un rol respecto a la manera en la que se relacionan sexualmente, o sea, hacer todo este tipo de prejuicios respecto a cómo encajas socialmente de acuerdo a, de hecho, tu expresión de género, ¿no? Porque eso ni siquiera está vinculado directamente con tu orientación sexual, simplemente por tu expresión de género, poner este tipo de roles y prejuicios y desde ahí empezar a conectar como de, estereotipos, ¿no? Que sí, deportes, que sí, o sea, empezar a poner una lista de cosas que le queremos cargar a las personas por su expresión de género, y luego también está el otro lado de la moneda, que es justamente el invisibilizar muchísimo a las lesbianas que son, pues, femeninas, no aceptar su orientación sexual como eso, como lésbica, ¿no? Pensar que porque tienen una imagen femenina seguramente también les gustan los hombres, igual asumir cierto tipo de rol en lo sexual, todo este tipo de prejuicios que se cargan de acuerdo a la feminidad y masculinidad y roles de género, que intentamos replicar de manera heteronormativa hacia lo que son las relaciones que no son heterosexuales. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar que me quedó mucho eso, el comentario que hizo Andrea, de que si notamos cualquier cosa que no nos está haciendo sentir bien, pues tratemos de hablarlo y pues salir de ahí si es posible, ¿no? O si queremos hacerlo, porque pues justo muchas veces normalizamos o hacemos menos actitudes que son dañinas. Y pues no está bien. Yo recuerdo que en algún momento me encontraba ligando con una chica y empezó este sentir de, es que no me contestas los mensajes, cuando era como, porque pues yo estaba en una clase de laboratorio donde no puedo usar el teléfono, ¿no? Y era como de, pues es que tengo cosas que hacer, así como pues tú no me contestas inmediatamente, pues yo tampoco puedo. Y ella empezó a tener esa postura de querer controlar y quererme hacer sentir mal. Y pues dije, no, o sea, es que yo no me siento cómoda aquí. Y pues bueno, afortunadamente puse un alto, ¿no? Y dije, no, pues, si quieres, si de verdad quieres que no te conteste, pues no te contesto y ya. Y así fue como salí de ahí muy a temprano. Pero pues sí, justo es pues reconocer y hablar de este tipo de actitudes violentas y que, justo como mencionan, o sea, pues se viven mucho y se hablan mucho desde las parejas heterosexuales, pero que pues también se replican pues a cualquier relación. Y creo que justo tocando un poco este tema que acabas de comentar y retomando un poco el tema anterior de la violencia, esta parte de la feminidad como a veces es devaluada o, bueno, no sé, es que en mi opinión hay un poco de todo, hay personas que la devalúan, hay personas que la enaltecen, y pues justo yo quise a ti preguntarte, Paul, pues tú justo que pasaste tantos años siendo una mujer cis lesbiana, en este momento en el cual, no sé, empezaste tu transición, ¿cómo fue tus relaciones con otras mujeres? Fue difícil en esta cuestión de tú el cómo te veías o el tú cómo percibías esa feminidad y no sé, cómo era esta parte. Pues mira, muy femenina no me salía. Al contrario, la verdad, siempre tenía como mucha vestimenta masculina y pues la cuestión de la transición, pues sí me ha llevado a varias preguntas, ¿no? Porque la verdad es que yo me la he pasado más de 20 años en espacios lésbicos y a mí me agrada mucho esa población, esa unión y pues tengo ahí he trabajado y he participado y bueno, las cuestiones de pareja pues sí se modificaron porque yo en el momento de asumirme en la actualidad ya más bien una persona pansexual y mi pareja también es pansexual, entonces eso nos ha facilitado mucho la vida y además al haberle aclarado desde un inicio antes de empezar
la relación de pareja éramos amigos, y entonces yo dije, mira, ¿qué crees? Que soy una persona trans, y así, ya sé. Y pues me ha acompañado en la transición. Ahora, en el aspecto de la participación y la visibilidad de personas trans, he visto cada vez más mujeres lesbianas que se encuentran en una situación de que su pareja es una persona trans y que hasta antes no lo sabían porque no se conocían tanto los trans masculinos y los hombres trans, y ahora muchas mujeres pues se han decidido quedar en la relación de pareja con una persona trans, hombre trans o trans masculino, ¿no? Que también pueden andar con una chica trans, pero es como otro tipo de fenómeno. En este caso, pues veo que hay esto, y si hablando de nuevo del punto de la visibilidad, creo que y ayer que teníamos también un diálogo con Ana de Alejandro, que es una activista de la Red de Madres Lesbianas, estaba haciendo todo un recuento de que ni se escribe en general de las mujeres, ni de la historia de las mujeres, y menos de las lesbianas. No hay tanta visibilidad porque no son nombradas o porque se ha borrado su historia, de las que sí habían podido documentarse a sí mismas o dejar algo, no solo por ser lesbiana, ¿no? Tal vez por hacer una aportación al arte, a la ciencia, pero se han borrado los documentos tradicionalmente, ¿no? Y en la actualidad, pues sí, pareciera como que no son tan relevantes sus necesidades, porque además vivimos en un país bastante misógino, violento, con las mujeres en general, ¿no? Entonces, tampoco se reconoce que hay libertad del ejercicio de las corporalidades, ¿no? De vivirse como cada quien quiere, y las mujeres están siempre vistas como que no pueden decidir por sí solas, y el panorama, por supuesto, las lesbianas, cuando ellas dicen, yo no requiero estar con un fulano, con un señor, pues ¿por qué no? Pues esto las coloca también en una crítica social muy fuerte, que no permite que se nombren, que pidan derechos, que reclamen el espacio público, que bueno, pues ahorita pues en todo el tiempo que llevamos de pandémico, pues tampoco se ha podido hacer tanto esta apropiación del espacio público que se venía ganando ya por muchos movimientos de mujeres que estaban en eso, ¿no? Y de repente se interrumpe por lo que está pasando en la misma universidad. Tenía estas problemáticas antes de la pandemia, pero bueno, hasta ahí dejo este pedacito que me has preguntado. Yo creo que en general, como con esto, toda esta temática de las personas mezclando conceptos importantes para nuestra comunidad, causa mucho conflicto, ¿no? O sea, que la gente a veces confunde orientación sexual con género, con roles de género, con estereotipos de género, ¿no? Y dentro de esto, pues adoptamos dentro de la misma comunidad algunas percepciones que pueden llegar a ser desde transfóbicas, misóginas, lesbofóbicas, en donde justamente replicamos estas ideas arraigadas sobre el género dentro de las relaciones, y puede inclusive dar estas pues dinámicas de prejuicio y todo esto que yo creo que se combaten. O sea, yo creo que siempre se han combatido, yo creo que siempre ha habido gente que le ha plantado como frente a ello desde todo el tiempo, pero también históricamente ha sido una lucha difícil, ¿no? Como en Estados Unidos por un tiempo se dio un movimiento feminista que excluía a toda aquella persona que no fueran lesbianas andróginas específicamente, ¿no? Porque decían que las lesbianas masculinas estaban imitando a los hombres y que las lesbianas femeninas estaban sirviendo a los estándares del patriarcado. Entonces, como creo que siempre ha habido un poco estos prejuicios, estas separaciones, y ha habido momentos históricos en donde se han visto mucho más marcadas que otros, pero
creo que es importante justamente abrir la conversación a combatir esta vinculación que no debería existir entre justo orientación sexual, roles de género, estereotipos de género e identidad de género, ¿no? Y que lo que como tal deberíamos de erradicar son justamente los roles y estereotipos de género, y dejar de pensar que una persona que tiene determinado género va a ir vinculada directamente con lo otro, o que si tienes una expresión de género masculina tienes que asumir roles masculinos, o si es femenina viceversa, ¿no? Yo creo que eso es como importante para pues esta conversación sobre cómo juega un papel la feminidad. Y definitivamente creo que por mucho tiempo a las lesbianas como más femeninas no se les tomaba mucho en cuenta dentro de la media, ¿no? O sea, tal vez sí a mujeres que se relacionaran con otras mujeres y que fueran femeninas, pero casi siempre la representación de una lesbiana así de cajón en los medios de comunicación convencionales pues era una presentación masculina. Y hasta tengo como mucho este recuerdo de mi mamá, ¿no? O sea, en mi casa hacemos como luego la broma, mi hermana y yo, así como de, te ves muy gay. Obviamente es broma porque viene de estos prejuicios de género, pero mi mamá así como, ¿de qué hablas? No te ves nada gay, ¿no? Así, porque ella tiene una imagen en su cabeza de cómo se ve una mujer a la que le gustan las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante pues salir de esa casilla y empezar a darle más relevancia y representación a las lesbianas de todos los tipos, ¿no? Sin intentar poner a una por encima de otra o como más válida que otra, sino en un piso de horizontalidad. Sí, claro, completamente de acuerdo. Inclusive esta parte de la visibilidad, pues sí hay que darle más visibilidad a las personas lésbicas, pero pues justo a veces podemos caer un poco en pensar, pues una mujer lesbiana es una mujer cis y ya, ¿no? Y no hay como otra posibilidad, siendo que pues hay mujeres trans lesbianas, y hay pues personas no binarias que pues también son lesbianas, ¿no? Entonces sí, también es esta parte de darle también visibilidad a esas personas que si de por sí, lo que tocábamos hace rato, las mujeres lesbianas tienen muy poca visibilidad en los medios, en el mundo, pues mujeres trans lesbianas, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? Es como de wow, o sea, entonces ¿para qué cambian, no? ¿Para qué se hacen mujeres y al final van a terminar saliendo con mujeres? Y bien se puedan quedar como hombres saliendo con mujeres y serían más normales, ¿no? Y de verdad cuando escucho ese tipo de comentarios es muy frustrante porque tienen tan confundida la idea de identidad de género, expresión de género y orientación sexual que de verdad no sé si reír o llorar. Pero bueno. Y sí lo he visto tristemente mucho, ¿no? Inclusive gente que quiere invalidar a lesbianas por pues relacionarse con mujeres trans, ¿no? Y caer en este discurso pues en discursos muy transfóbicos sobre si pueden o no ser lesbianas, ¿no? O sea, yo creo que no cabe cuestionar eso, simplemente las mujeres trans son mujeres y si les gustan las mujeres, pues es eso, ¿no? Y si una mujer cis se relaciona con una mujer trans, tampoco se modifica su orientación sexual. O sea, simplemente, pero sí es un discurso que permea muchísimo y que inclusive muchas mujeres heterosexuales, por alguna razón, se sienten con el derecho de hablar del tema, ¿no? Y de decirle a otras, es que no eres lesbiana porque lesbiana es ser esto. Y te quieren definir tu orientación sexual, así como luego también quieren definir tu género y pues un sinfín de cosas, ¿no? Quieren hablar de nosotras y nosotras, y pues sí caen en un montón de violencias y yo creo que es importante darle lugar y visibilidad a esto que dices, que existen las lesbianas que son mujeres trans y existen las lesbianas que se relacionan con mujeres trans y simplemente no es lugar de nadie externo a su relación el decirles qué son o qué no son, ¿no? Al final de cuentas. Sí, exacto. Al final, los únicos que tenemos poder sobre cómo nos nombramos y nos identificamos somos nosotros mismos. Entonces, pues sí, creo que es importante aclarar y mencionar esto. A mí me ha pasado que recurridas veces, si bien
por el momento me nombro como una mujer bi, pues justo estoy en este proceso de descubrimiento de que a lo mejor tal vez soy asexual o pansexual, no sé. Entonces, pues sí es bien importante que pues se respete y no se niegue cómo me estoy nombrando yo. Y me ha tocado que amigas heteros sobre todo vienen y me dicen, no, pero es que tú no puedes ser bisexual porque te gustan las mujeres trans o porque ves drag. O sea, yo no sé qué tiene que ver el drag con mis gustos, pero me ha pasado. y pues es como de, pues es que creo que no sé tú con qué derecho te sientes sobre opinar sobre mi vida y sobre mis preferencias, ¿no? Y pues justo tenemos que empezar a reapropiarnos de nuestras historias, porque ya se les ha dado mucho tiempo a la gente cis, hetero, blanca para opinar, pero pues también aquí existimos y resistimos. Hay una pregunta en el chat que se me hace pues importante, que preguntan cómo puede haber una lesbiana no binaria si se supone que pues lo binario, no binario se sale del género, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más como un poquito del contexto. De hecho, en la bandera lésbica, hasta así el primer color es la inconformidad con el género, ¿no? Yo creo que, pues sí, justamente el género es algo variado, es algo que fluye, es algo que no podemos ver tanto con paredes, sino como espectros y lo que se sale también de esos espectros, ¿no? Y dentro de ello, pues, creo que es relevante mencionar que hay experiencias que son lésbicas en este mundo, ¿no? Y tal vez no va a ser tan fácil encasillarlo en una sola cosa y querer definirlo tan... ¿cómo se diría? Como tan secamente como solo es esto y ya, sino que pues las experiencias lésbicas son diversas y el género también, y pues puede haber justamente una persona no binaria que tal vez por mucho tiempo vivió una vida desde esa experiencia lésbica, ¿no? Y que eventualmente dice, ok, no soy mujer, pero pues sigo resonando con ser lesbiana porque esa es mi experiencia de vida. Y yo creo que aquí pues no vamos a poder decir, es que las personas no binarias son lesbianas, ¿no? O no lo son, sino que cada persona desde su propia experiencia va a poder ir encontrando qué es lo que resuena con tanto su género como su orientación sexual, pues de acuerdo a la diversidad que existe. Sí, claro, y creo que, bueno, no sé si poder llamarlo un claro ejemplo, pero pues simplemente tenemos aquí a Paul, que pues es un hombre transexual, pero pues que 20 años de su vida estuvo como en esta onda, ¿no? De ser lesbiana y pues al final era algo que comentaba hace rato Benenes, que pues finalmente nosotros somos quienes tenemos el poder de llamarnos, ¿no? O definirnos de la manera en la que queramos y pues hay que aprender a respetar eso. Bueno, yo me identifico como trans masculino porque no me gusta la categoría de hombre y por eso me acomoda mejor, ¿no? Y cuando digo de genderqueer es una forma también de moverse y desplazarse en lo masculino, lo femenino, la androginia es más moverse y por eso a mí me queda clarísimo que puede haber personas no binarias que además toman esta categoría lesbiana. Y incluso pues habrá discursos que digan que una lesbiana como no cumple el rol que se estableció para las mujeres de servicio o de estar para los hombres, pues una lesbiana pues anda con otra chica, ya no está cumpliendo ese rol social que se le coloca culturalmente. De hecho, corríjanme si me equivoco, pero me parece que hay lesbianas que han tomado justamente esa etiqueta como su género, ¿no? Pero es justamente esto que mencionas, de que por mucho tiempo, pues el feminismo quería definir lo que era ser mujer basándose en las opresiones que vivían las mujeres. Y
pues de hecho muchas mujeres se salían de esos, de tener esa misma experiencia y esas mismas opresiones, ¿no? Las mujeres negras no vivían las mismas opresiones y las lesbianas tampoco. Las lesbianas se salían de esta casilla de pues el rol social de subyugación hacia el hombre y de servicio a la familia y de pues proveer de hijes, ¿no? O sea, como de todo este rol social y patriarcal, se salían de alguna manera de ese sistema y por lo tanto, de cierta manera, no eran mujeres bajo la definición de las feministas blancas heterosexuales, ¿no? Al mismo tiempo, este es un poco otro tema, pero las mujeres negras también decían, bajo tu definición de mujer, yo no soy mujer, porque yo no vivo lo mismo que tú y yo no vivo las mismas opresiones que tú. Inclusive, o sea, cuando las blancas decían, es que no nos dejan trabajar, ¿no? Y no nos dejan tomar tal rol, y las negras decían, pues a mí no solo me dejan, soy esclava, me obligan, ¿no? Entonces, esta definición de mujer y de, pues en general, los géneros ha sido variable y ser lesbiana como tal, pues para muchas ha sido su misma identidad de género. Sí, totalmente. Hay un territorio en donde no es la misma vivencia por país, por región, por edad y que se cruzan estas situaciones. Y por supuesto, en el movimiento feminista, no solo en el de Estados Unidos, también acá hubo sus momentos en donde las lesbianas reclamaban su participación y decían, bueno, estamos solidarizándonos con las necesidades de las heterosexuales que pueden ser el utilizar píldoras anticonceptivas, el aborto y otros temas que decían algunas lesbianas que no tienen que ver con nuestra vida, no directamente, aunque sí apoyamos, pero no se están tomando en cuenta nuestras necesidades, como igual pasó con negras y chicanas en Estados Unidos, pero acá en México pasó lo mismo. Cuando las lesbianas solicitaron los espacios, pues también hubo puntos de quiebre, donde la lesbofobia era de que no se confundiera a las feministas con lesbianas, porque eso desacreditaba el movimiento. Sí, de hecho creo que hubo un movimiento que excluía justo, ¿no? O sea, así como ahorita hay un feminismo que excluye a mujeres trans, había un feminismo que excluía a lesbianas y que justo exactamente decían que no eran la misma categoría de mujer, que no tenían interés en defender las necesidades de las lesbianas, que no querían que hubiera esta confusión en la sociedad sobre lo que era el verdadero y correcto feminismo, ¿no? Y que estaban robando los espacios de las mujeres de verdad. O sea, traían como mucho esos discursos que se espejean actualmente con algunas otras movilizaciones feministas. Sí, la verdad es que son procesos históricos bastante interesantes y bastante fuertes en este sentido y justo, no sé, no sé si llamarlo gracioso o qué, pero pues justo esta parte en la que cómo se están replicando los mismos discursos de odio, solo que desde diferente aspecto, entonces eh, se me hace bastante interesante y retomando un poco esta parte de cómo nos nombramos y bueno, algo que comentábamos antes de que llegaras, Paul, dentro de esta parte de la visibilidad, cómo pues muchas mujeres tal vez no me atrevería a llamar que se esconden, pero pues muchas personas, muchas mujeres utilizan este término de heterocuriosa y a mí me gustaría escucharte. ¿Qué opinas respecto a este término, ¿no? De, es que soy heterocuriosa, ¿no? Me puedo besar con mis amigas en las pedas, pero pues no, que no se me relacione con el hecho de ser lesbiana. Muy Katy Perry, ¿no? Pues yo creo que se vale de todo. Yo creo que el autodefinirse o autodescribirse, pues es lo que debe tener más peso. Si una persona se considera
heterocuriosa, bicuriosa, que también hay esa palabra, o heteroflexible o lesboflexible, pues está indicándonos que tiene estas aperturas y posibilidades. Lo que no se vale, creo, es descalificar las identidades de las otras personas o decir, tú eres, yo desde afuera creo que no podemos etiquetar a las otras personas y decirles, tú eres esto o no eres aquello. O sea, yo creo que sí tiene que venir de la persona y las palabras pues se van construyendo en los espacios sociales y los significados se van transformando. Entonces, ¿qué tan permitido está que las mujeres se besen a veces en función de las fantasías de hombres cisgénero heterosexuales, ¿no? Creo que también eso lo podemos poner sobre la mesa mientras esto sea parte de las fantasías que siguen siendo utilitarias, pues digamos que se permite, pero ¿qué pasa si dos hombres se besan en la misma circunstancia, ¿no? Y dicen, soy heteroflexible y quiero besar aquí a mi compañero, pues seguramente habrá una reacción diferente, ¿no? Por eso creo que a veces se validan ese tipo de autodefinirse o nombrarse, ¿no? ¿Qué tanto se llevará como una orientación sexual más allá o como una etiqueta que a veces puede ser política y otras veces no, porque no siempre las personas dicen es que esto yo lo estoy usando como un estandarte de lucha, a veces es solamente para describirme y para que el mundo sepa que anda conmigo, ¿no? Pero vamos, yo no le criticaría a alguien si se describe, se define hasta aquí, solo besitos y ya ninguna otra situación, pues yo creo que se vale, ¿no? Siempre que estemos de acuerdo, se vale. La disposición de las personas, pues siempre que sea con consentimiento de la otra parte. Lo que estábamos hablando un poco hace rato que surgió justamente ese tema era como un poco una crítica a no poner las relaciones o acercamiento entre mujeres, ya sea pues afectivo, sexual, etcétera, como en algo de segunda categoría, ¿no? O sea, como que es completamente válido el tipo de acercamiento que quieras tener y hasta dónde y tu orientación sexual, pero cuando las queremos ver justamente de manera pues utilitaria, ¿no? Cuando lo vemos como algo secundario por debajo de nuestras relaciones con hombres, pues también es de alguna manera algo un poco que cae en la lesbofobia, ¿no? O sea, y hasta decir como de no hay problema si me beso con mujeres, pero sí habría problemas si me beso con hombres, ¿no? O sea, porque tengo pareja, pues como cuestionarnos un poco de dónde viene esto y hacia dónde va, ¿no? O sea, que es válido la manera en la que te quieras relacionar con mujeres, pero siempre desde ser directas y no verlas como algo de segunda categoría, como una relación que tiene menos valor o menos peso dentro de tus esquemas relacionales, sino pues verlas como con igualdad de espacio ante las relaciones pues con hombres. Sí, me parece que cuando alguien se acerca a una mujer lesbiana y tiene una actitud de decir quiero experimentar o quiero probar, que también eso sucede y tal vez por miedo o por prejuicios no permite el enamoramiento u otras cosas que sí puede ocurrir. Y creo que tienes razón al decir que se descalifica la sexualidad de mujeres y no se ve como auténtica, como válida. Y se dice, bueno, pues no hacen nada. ¿Por qué? Pues porque no existe una penetración de un pene, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya no tiene el mismo sentido que el que tiene una pareja hetero. Entonces, creo que sí existen luego esas devaluaciones, o sea, y a veces también las parejas de mujeres pasados algún tiempo, le dan mayor importancia al afecto, al amor, y tal vez a veces el sexo pasa a segundo término en ciertas ideas también muy románticas de que es más valioso el amor que el sexo, y ese lo podemos dejar de lado, y hay algunas parejas que pueden estar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, tal vez por esto, por no hablarlo, por no decir hay estas necesidades que son válidas en cualquier pareja.
creo que justo la clave es como, pues esta apertura, ¿no? A decir, es válida tu orientación sexual, es válido todavía tal vez no saber cuál es tu etiqueta, es válido cambiar de etiqueta, es válido experimentar, pero también siempre desde el respeto a las otras personas con las que te relacionas y hacia las otras orientaciones sexuales, ¿no? Y a partir de eso, pues yo creo que con honestidad y consenso todo es juego limpio. Y pues ya, o sea, simplemente que las personas sean libres de autodescubrirse y de ir viendo qué es lo que necesitan y qué es lo que les acomoda e ir haciendo sus acuerdos y dinámicas relacionales de acuerdo a eso. Estoy totalmente de acuerdo con ambas participaciones. La verdad es que creo que ha sido bastante interesante y bastante eh, nutritivo escuchar como un poco las opiniones de todas, y de todo, y bueno, y de todos. Este, pues no sé, creo que estaría bien que empezáramos un poquito a cerrar este conversatorio. No sé qué opinen. A un poco llegar a conclusiones, no sé. Yo creo que la conclusión desde mi lado, como un poquito tomando de las respuestas que dimos a todos los puntos y justamente en el marco de la Semana de la Visibilidad Lésbica, es que la clave va a ser la visibilidad, ¿no? O sea, yo creo que nos va a ayudar para que sea más fácil el descubrirnos lesbianas, el aceptarnos lesbianas, el identificar violencias dentro de nuestras relaciones, el identificar espacios, el poder librarnos de otras violencias en nuestro entorno cortándolas, ¿no? O sea, cuando sea posible, pues restringir relaciones que nos puedan hacer daño porque replican estos discursos que son lesbofóbicos y que pueden hacer que también interioricemos esa lesbofobia, ¿no? O sea, visibilidad para todos, seguir teniendo estas conversaciones y seguir expandiendo la información hacia todos nuestros círculos sociales. Yo agradezco que me hayan permitido estar aquí en esta conversación. Yo no pude llegar al principio, pero bueno, en toda esta semana llena de actividades de visibilidad lésbica, pues sí, las experiencias son múltiples. He podido estar en eventos que también reconocen a las adultas mayores lesbianas, por ejemplo, que a veces no se habla de ello, a las familias de lesbianas que pueden ser con hijos o sin hijos, y también a otro tipo de necesidades, ¿no? Ya sea de derechos, dependiendo del país en donde estemos, derechos de salud, que también es una coincidencia de varias que se requiere que haya servicios especializados para atender mujeres o personas con vulva, y creo que es muy positivo tener este tipo de charlas y que cada vez haya más espacios para este diálogo. Y bueno, pues yo sí creo que hay muchas formas de ser lesbiana, y pues que siga esta semana de visibilidad. Y muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y aportarnos pues información que nos nutre. No sé si Benénes creo que iba a hablar, o Andrea, no sé. Yo solo iba igual dar gracias tanto a Paul como a Andrea por aquí compartir unos minutos con nosotros, y pues creo que hemos aprendido un poquito o tal vez un mucho hoy, ¿no? Y por eso es importante que sigamos hablando del tema, no solo en margen del Día de la Visibilidad Lésbica, sino pues siempre, ¿no? Para crear espacios seguros, incluso con nuestros amigos, con nuestra familia y con todas aquellas personas, ¿no? Creo que es bien importante que, sin importar nuestra expresión de género, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, pues podamos siempre
y tratar con respeto. Y pues eso, ¿no? Gracias. Yo también le quiero dar gracias a los colectivos porque abren estos espacios para que justo haya más visibilidad, y me gustaría invitar a la comunidad de la Facultad de Química a que participe en estos espacios, porque se me hace muy triste que los colectivos abran estos espacios para ser escuchados y que pues no acudan a estos llamados. Yo creo que definitivamente mientras más alcance se pueda tener mejor, pero es muy valiosa la participación de quienes están presentes y de quienes nos están escuchando y quien lo llegue a escuchar después en la grabación. Entonces, ojalá que sí, luego podamos tener un mayor alcance, pero mientras, si esta información le sirve a cualquier persona que lo haya escuchado, yo creo que ya con eso vale la pena nuestras horas invertidas, ¿no? O sea, ya es algo con eso. Pues sí, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos los que pues estuvieron aquí acompañándonos el día de ayer y el día de hoy. Pues ya nada más, también para recordarles, el día de mañana tendremos el conversatorio con profesores y pues nada, muchísimas gracias.